Guarda bien tus llaves, dijo mi abuela. Esa frase no era una sugerencia casual, ni un simple recordatorio de seguridad doméstica. Era un eco, una advertencia que llevaba el peso de incontables años y la misteriosa profundidad de las cosas que solo la gente de antes parecía saber. Si cierro los ojos, aún puedo escuchar la resonancia de su voz, ese timbre ligeramente áspero por el tiempo, pero firme, como el roble más antiguo del jardín. No era solo la frase, era la forma en que sus ojos, dos pozos profundos de sabiduría ancestral, se fijaban en mí cuando la pronunciaba. No eran las llaves del coche o las de la puerta principal, no, eran sus llaves. Un manojo de latón envejecido, casi ennegrecido por el constante roce de las manos y el paso de décadas, que colgaban de un aro de cuero trenzado que parecía haber sido parte de ella desde siempre. 3 llaves distintas, cada una con una forma y un misterio propio. Una era pequeña y casi diminuta, la otra sorprendentemente gruesa y robusta, y la tercera larga y elegantemente tallada, con un dibujo que a mí, de niño, siempre me pareció la silueta de un pájaro en vuelo. La casa de mi abuela no era solo un hogar, era un relicario. El olor a cera de pisos, a café recién colado y a esa mezcla inconfundible de hierbas secas y naftalina se quedaba grabado en la memoria de una manera indeleble. Las tardes se gastaban bajo el calor de la siesta, donde la única banda sonora eran los grillos y el tic-tac solemne del reloj de péndulo en el pasillo. Fue en ese santuario de lo antiguo y lo permanente donde crecí escuchando sus cuentos, sus lecciones, sus aforismos que hoy entiendo que eran pequeños fragmentos de un mapa vital. Mi abuela, doña Elvira, siempre fue la columna vertebral de nuestra familia, el ancla inamovible en el mar siempre cambiante de la vida moderna. Ella desconfiaba de la banca, de las prisas, de los plásticos y sobre todo de la gente que prometía soluciones rápidas a problemas profundos. Para ella, el verdadero valor residía en lo tangible, en lo que se podía tocar, guardar y heredar. De ahí venía la sacralidad de esas llaves. Ella me enseñó a bordar, a distinguir las nubes que traen lluvia y a guardar silencio cuando el silencio es la respuesta más elocuente. Pero de todas sus enseñanzas, la de las llaves se repetía con una cadencia casi ritualista. El secreto de la vida, mijo, me decía mientras pulía las llaves con un pañuelo, no está en lo que encuentras, sino en lo que sabes guardar. Y estas llaves guardan más que una cerradura. Yo asentía, pero en mi mente infantil las llaves solo daban acceso a viejos baúles llenos de sábanas bordadas o quizás a alguna alacena donde escondía dulces para mí. Nunca sospeché la monumentalidad de lo que realmente custodiaban. El tiempo, esa entidad implacable y a veces cruel, hizo lo que siempre hace. Se llevó a mi abuela una mañana de otoño, silenciosamente, como si solo se hubiese quedado dormida un poco más. El vacío que dejó fue un hueco físico en la casa y un silencio ensordecedor en nuestras vidas. Luego vino la dolorosa tarea de la mudanza, de desmantelar ese relicario, de decidir qué guardar y qué dejar ir. Fue en medio del caos de cajas de cartón, de recuerdos revueltos y de la tristeza pegajosa que acompaña a las pérdidas grandes, que las llaves se perdieron. No las tiré, simplemente las puse en un lugar seguro, para que no se estropearan, en un momento de agotamiento y prisa. Y como suele suceder con los lugares demasiado seguros, se volvieron invisibles, enterradas bajo el peso de la pena y las obligaciones de la vida adulta que me esperaba. Busqué por un rato, sí, pero la urgencia de cerrar el ciclo de la herencia y vender la casa me distrajo. La frase de mi abuela se convirtió en un susurro lejano, una melancolía nostálgica y nada más. Pasaron los años. El mundo giró más rápido, las preocupaciones se hicieron más financieras que sentimentales, y la presión de la vida en la ciudad comenzó a estrangular mis aspiraciones. Llegué a ese punto donde la mayoría de la gente se encuentra, luchando por llegar a fin de mes, con un trabajo que me consumía y la sensación perenne de que, por mucho que me esforzara, nunca avanzaba realmente. Había noches en las que me despertaba con un sudor frío, calculando deudas y pagos, sintiendo el peso de la falta de un colchón financiero.
Fue precisamente en una de esas noches de insomnio y angustia que la voz de mi abuela regresó con una claridad ensordecedora. No como un fantasma, sino como un reproche gentil. «Guarda bien tus llaves», la recordé. No como un dicho, sino como una instrucción vital que había fallado en seguir. ¿Y si esas llaves no guardaban solo reliquias sentimentales? ¿Y si, en su desconfianza hacia el mundo moderno, mi abuela había atesorado algo que era de valor tangible, algo que podría salvarme ahora? El pensamiento me golpeó con la fuerza de una epifanía tardía. 3 millones de pesos. El número se materializó en mi mente sin razón aparente, pero con una convicción total. No sabía por qué esa cifra, pero sentía en lo más profundo de mi ser que ese era el valor de lo que esas 3 llaves abrían. No era una fantasía, era una necesidad que se transformaba en esperanza. Al día siguiente, tomé una decisión radical. Dejaría de lado mis preocupaciones inmediatas y me embarcaría en una búsqueda arqueológica personal. Mi primer paso fue visitar a mi tía, la hermana menor de mi madre, que había ayudado en la mudanza y que siempre había tenido un ojo clínico para el orden. Fui a su casa con la vaga excusa de buscar viejas fotografías, pero mi verdadero objetivo era sonsacarle algún recuerdo de aquellas llaves. Ella, sentada en su sillón, con la luz de la tarde iluminando sus canas, me miró y sonrió. «¿Las llaves de Elvira? Ah, claro, las recuerdo. Tu abuela las trataba como si fueran el tesoro de los incas. Cuando estábamos empacando, ella las dejó en la cajita de música, ¿recuerdas? La que siempre estaba sobre la mesita de noche. La cajita de música. Un objeto tan común, tan cotidiano, que mi mente simplemente lo había borrado como un detalle sin importancia. Me despedí de mi tía con una prisa apenas disimulada. La vieja casa de mi abuela había sido vendida hacía mucho, pero yo sabía que la cajita de música, junto con algunos otros objetos personales, había terminado en el desván de mi propia casa, el mismo desván que mi abuela había usado antes de que nos mudáramos. El ascenso al desván fue más que subir unas escaleras, fue un viaje en el tiempo. El aire era denso, polvoriento, con ese olor a papel viejo y madera que ha permanecido inmóvil durante demasiado tiempo. Linterna en mano, entre viejos álbumes de fotos, juguetes rotos y ropa fuera de temporada, busqué. El corazón me latía con una mezcla de anticipación febril y miedo a la decepción. Si la cajita no estaba allí, o si estaba vacía, la esperanza que me había levantado de mi cama la noche anterior se desvanecería en el acto. Pero entonces, la luz de mi linterna se posó sobre una pequeña caja de madera de caoba, grabada con motivos florales. El mecanismo de la cuerda estaba oxidado, pero la caja estaba allí. Mi mano tembló al abrir la tapa. Dentro no había ninguna melodía, pero sí un manojo de latón envejecido, casi ennegrecido. Las 3 llaves, la pequeña, la gruesa y la del pájaro en vuelo. Las tenía, y ahora comenzaba el verdadero misterio, el de encontrar lo que valía 3 millones de pesos. ¿Qué abrirían esas llaves? Era una carrera contra el tiempo y contra el escepticismo que aún anidaba en mi mente. La búsqueda comenzaba, y el secreto de mi abuela estaba a punto de ser revelado. El peso de aquellas 3 llaves en mi mano no era solo el de un pedazo de metal, era el peso de una responsabilidad que se había postergado por años, el peso de una verdad que doña Elvira había encapsulado en bronce y cuero. Al bajar del desván, la luz de la mañana me pareció diferente, más nítida, como si el velo del escepticismo se hubiera rasgado. El escepticismo, ese mal moderno que nos enseña a desconfiar de los milagros cotidianos y de la sabiduría silenciosa de nuestros ancestros, luchaba por imponerse. 3 millones de pesos. ¿Cómo podría una anciana, en su retiro del mundo, haber guardado tal suma sin que nadie lo supiera? La mente racional gritaba que era una fantasía, que las llaves solo abrirían alguna caja de herramientas olvidada. Pero la voz de mi abuela en mi memoria, esa voz que no conocía la mentira ni el artificio, me aseguraba lo contrario. El primer paso fue el más desalentador. ¿Dónde empezar a buscar? La casa de mi infancia, el escenario de toda la vida de mi abuela, ya no era nuestra. Había sido vendida y reformada. Cualquier hueco en la pared o tablón suelto habría desaparecido bajo el martillo de los nuevos dueños. Tenía que enfocarme en lo que había sobrevivido a la mudanza.
en esos objetos que, por su valor sentimental o su robustez, habíamos conservado. Me senté a la mesa del comedor, desplegando las llaves como si fueran piezas de un mapa arcaico. La primera que elegí fue la más pequeña, casi insignificante, con muescas delicadas que parecían grabadas por la mano del tiempo. Pensé en los lugares pequeños y secretos, el costurero de madera que mi abuela usaba para remendar la ropa, el viejo escritorio de roble donde ella escribía sus cartas, o la caja de hojalata donde guardaba sus recetas. Probé primero con el escritorio, que ahora ocupaba un rincón en mi estudio. Sus cajones estaban repletos de papeles viejos, pero todos se abrían con los tiradores normales. Sin embargo, recordé una anécdota de mi niñez. Mi abuela siempre decía que el cajón de abajo tenía un segundo aliento. Con la linterna y un espejo de mano, examiné el interior del cajón más bajo, y allí estaba, una pequeña cerradura de latón, casi imperceptible, oculta bajo una moldura falsa de madera que requería un ángulo específico para ser vista. El corazón me dio un vuelco. Inserté la llave pequeña, un giro suave, un clic delicado, y la moldura cedió. No había billetes apilados, ni joyas deslumbrantes, solo un diario, el diario de mi abuela. Páginas amarillentas, escritas con su caligrafía elegante y ligeramente inclinada, detallando su vida, sus pensamientos y las duras decisiones financieras que había tomado. Leí durante horas. Era un tesoro sentimental, sin duda, una ventana a su alma, pero no los 3 millones. En las últimas páginas, sin embargo, encontré una serie de anotaciones crípticas sobre inversiones y ahorros, mencionando un fondo de cosecha y, lo que más me llamó la atención, una referencia a un cofre que solo se abriría con la llave más pesada. La fe es pesada, pero el metal lo es más, había escrito. La primera llave me había dado contexto y la dirección. El escepticismo se retiró por completo, sustituido por una determinación ardiente. Ahora me tocaba la llave más gruesa y robusta, aquella que parecía diseñada para resistir un asedio. Una llave así no abre un simple cajón, abre un baúl, un cofre o, lo más probable, un mueble de gran tamaño. De inmediato, mi mente se dirigió al armario de cedro de mi abuela. Un mueble gigantesco, de madera oscura y pesada, que había dominado la habitación principal de la casa. Era tan voluminoso que al vender la propiedad nadie quiso moverlo ni comprarlo. Lo recordé perfectamente. Mi madre, incapaz de deshacerse de él, lo había entregado a mi primo Ricardo, que vivía en una granja a las afueras de la ciudad, para que lo usara como almacén. Llamé a Ricardo. La conversación fue tensa. Él, un hombre práctico y poco dado a sentimentalismos, me preguntó con impaciencia por qué de repente me interesaba un trasto viejo que, según él, solo acumulaba telarañas en su granero. Le mentí, diciéndole que había encontrado un documento familiar importante que debíamos recuperar. Ricardo accedió a regañadientes. Conduje las 2 horas más largas de mi vida, sintiendo en cada kilómetro la cercanía de la revelación. El granero de Ricardo olía a heno, humedad y tiempo detenido. Y allí estaba, imponente y silencioso, el armario de cedro. Su superficie estaba cubierta por una capa de polvo que solo hacía más dramática su presencia. Examiné cada centímetro, cada tallado, cada puerta. La llave gruesa no abría las cerraduras principales, que ya estaban rotas por el uso rudo que Ricardo le había dado. Tuve que hincarme, siguiendo la intuición que mi abuela me había inculcado. Los secretos están abajo y ocultos. Palpé el zócalo inferior del armario, justo donde la madera se une al suelo. Los armarios viejos, sabía, a menudo tienen compartimentos secretos diseñados para ocultar objetos de valor de los ladrones, o, en el caso de mi abuela, del banco. Y lo sentí. Un pequeño espacio, un panel que no coincidía del todo con la veta de la madera circundante. Con un cuchillo de mantequilla que encontré en la guantera, hice palanca con sumo cuidado. La madera crujió, y un compartimento oculto de unos 30 centímetros de ancho se reveló. Dentro había una cerradura. Era de hierro forjado, antigua y sólida, esperando. Mis manos temblaron de nuevo al introducir la llave gruesa. Giró con un sonido metálico y profundo, un clank resonante que pareció despertar al granero. Abrí la pequeña puerta. El contenido era una decepción y a la vez una confirmación.
No había el $1.000.000 que esperaba. Había un fajo de billetes, sí, pero no más de 2,000 pesos, y una carpeta envuelta en papel encerado. Dentro de la carpeta encontré lo que mi abuela llamó, en su diario, la raíz del capital, documentos de propiedad de un pequeño terreno que ella había comprado hacía décadas a las afueras, y más importante, un certificado de acciones de una cooperativa regional de ahorro, con una fecha de vencimiento que ya había pasado, indicando que el valor había sido transferido a un nuevo instrumento. Debajo de todo esto estaba una nota, escrita a mano con esa caligrafía familiar. Solo 3 líneas. La riqueza está donde menos la esperas. Elvira, el pájaro solo canta en el lugar que recuerda el cielo. Busca lo que no tiene sombra. El pájaro. Esa era la pista final. La tercera y última llave, la que tenía el diseño elegante del pájaro en vuelo. La suma de 3 millones de pesos no estaba en el armario, pero la pista era inequívoca. El terreno de la cooperativa, el cielo, la sombra. La tercera llave guardaba el secreto y yo estaba a un paso de desentrañarlo. El armario se había rendido, pero el verdadero tesoro esperaba en algún lugar relacionado con la memoria de mi abuela y con la llave del pájaro. La nota que encontré en el compartimento secreto del armario de cedro ardía en mi mente como un enigma urgente, desplazando todo pensamiento trivial. El pájaro solo canta en el lugar que recuerda el cielo. Busca lo que no tiene sombra. La tercera llave, la del pájaro en vuelo, era la clave física, pero esta frase, este acertijo, era la cerradura mental. Me pasé la noche en vela, con las 3 llaves dispuestas sobre el mapa gastado de la vida de mi abuela. Mi público, las personas de antes, entiende que los secretos familiares no se guardan en bancos de datos, sino en metáforas que solo el corazón conoce. Mi abuela, con su desconfianza hacia la modernidad, había codificado su tesoro en poesía. Analicé la primera parte. El pájaro solo canta en el lugar que recuerda el cielo. Un lugar que recuerda el cielo. Esto no podía ser un sitio interior. Era un lugar expuesto, abierto a la intemperie, pero cargado de memoria. Un lugar que quizás miraba al cielo. Recordé la propiedad mencionada en los documentos de la cooperativa. Un pequeño terreno que mi abuela había comprado hace más de 40 años en las colinas que daban al valle. Nunca se construyó nada allí. Era su refugio de fin de semana, un pedazo de tierra virgen donde ella iba a sembrar sus hierbas medicinales y simplemente a observar. El lugar perfecto para un pájaro que canta. Pero luego venía la paradoja. Busca lo que no tiene sombra. ¿Cómo puede algo al aire libre no tener sombra? Todo lo que se expone al sol proyecta una sombra. A menos que, pensaba, lo que no tiene sombra sea algo que no está en la superficie, o algo que está cubierto, o algo que refleja. La idea me dio escalofríos. Un pozo o una cisterna. Un agujero profundo, donde el sol apenas penetra, y que a la vez, por su apertura circular, recuerda el cielo en el reflejo del agua o en el simple círculo de luz cenital. Un pozo no tiene sombra propia, solo una boca oscura. La mañana siguiente, la determinación me impulsó a conducir hacia el terreno. El viaje fue una peregrinación. El área, ahora, estaba siendo lentamente invadida por nuevas construcciones, pero la parcela de mi abuela se mantenía intacta, rodeada por una cerca de alambre oxidado. Al cruzar la cerca, sentí que invadía un lugar sagrado. El aroma de la tierra húmeda y la lavanda silvestre me transportó de inmediato a mi infancia. Busqué un punto focal. La abuela nunca hacía nada sin propósito. Si había un secreto, estaría anclado a algo permanente. Recorrí el perímetro, concentrándome en cualquier estructura antigua, y lo encontré, justo detrás de un cúmulo de zarzas que ella nunca permitía que se cortaran. La boca de piedra de la vieja cisterna. Era una estructura circular de mampostería, cubierta por una losa de concreto pesada, ligeramente hundida en el suelo, con una pequeña argolla de hierro incrustada para levantarla. El lugar que recordaba el cielo, con su forma circular y su apertura hacia lo alto. Pero la losa de concreto era demasiado grande, imposible de mover sin maquinaria. ¿Cómo podría esta pesada tapa ser la cerradura para la pequeña y elegante llave del pájaro? Volví a examinar la estructura.
agachándome para sentir la piedra. Mi abuela siempre me decía que los hombres miran lo grande, pero las mujeres miran los detalles. Recorrí el muro de piedra que rodeaba la cisterna, y allí, a la altura de mis rodillas, encontré lo que no había visto antes, una pequeña hornacina. Un nicho de apenas 10 centímetros de profundidad, cubierto por una pequeña placa de bronce que se había oxidado hasta mezclarse con el color de la piedra. Estaba diseñada para pasar totalmente desapercibida. La placa de bronce tenía grabada, de forma sutil, la figura de un pájaro, el pájaro que cantaba. Mis manos sudaban al sacar la tercera llave de mi bolsillo. Era el momento de la verdad, el final de la búsqueda de la cerradura. El broche de metal era diminuto y delicado. Inserté la llave con extrema cautela. Encajó a la perfección, un reconocimiento silencioso entre el metal que se unía después de tantos años. Giré la llave. El clic que resonó fue más fuerte que los anteriores. Un sonido de liberación. La placa de bronce cedió, y detrás no había un hueco grande, sino un pequeño espacio tallado en la piedra. Dentro del nicho no había billetes ni lingotes de oro. Había un cofre. Un pequeño cofre de metal, pesado y de color oscuro, no más grande que un libro. Estaba sellado con un candado que ya estaba abierto, quizás por la humedad y el tiempo. Al abrir la tapa, el olor a papel viejo y a metal oxidado se mezcló con el aire fresco. El cofre contenía exactamente 3 cosas. Primero, una gruesa carpeta bancaria de plástico transparente. Dentro había una chequera antigua, ya inactiva, y un certificado de depósito a plazo fijo a nombre de mi abuela. La fecha era de hace 20 años. El valor original era modesto, pero la tasa de interés acumulativa, según las condiciones impresas, era asombrosa, reflejando su desconfianza en los bancos grandes y su preferencia por las cooperativas de ahorro que pagan dividendos generosos a largo plazo. Segundo, una pequeña libreta, más pequeña que el diario, que no contenía contabilidad, sino una serie de contraseñas, nombres de usuario y, lo que era crucial, la dirección y el número de contacto de un abogado en la capital que la abuela había utilizado para organizar sus asuntos más privados. Tercero, una última nota escrita a mano, en papel de seda, casi desintegrándose. El valor real no está en el metal que ves, sino en la paciencia que ejerciste para encontrarlo. Llama al licenciado. Los 3.000 ya no son pesos, son dólares, y te están esperando en custodia. No lo malgastes. Recuerda el pájaro. 3 millones, pero no pesos. 3 millones de dólares. La monumentalidad de la revelación me hizo tambalear. La búsqueda no había terminado. Había pasado a una fase legal y administrativa. El metal me había llevado al papel, y el papel me llevaba al abogado. El pájaro que cantaba había marcado el punto de inflexión. 3 millones de dólares. La cifra se desplegó en el silencio del campo, bajo el cielo amplio que mi abuela tanto amaba, con una resonancia casi irreal. No eran 3 millones de la moneda local, que se desvanece con la inflación, sino la divisa fuerte, la que marca la diferencia entre la supervivencia y la libertad. El impacto de esa verdad me dejó en un estado de estupor reflexivo. Doña Elvira no era solo la mujer de las hierbas y los refranes, era una estratega financiera, una mujer que entendía el poder del tiempo y la capitalización de una manera que la mayoría de los jóvenes de hoy, absorbidos por la inmediatez, nunca comprenderán. Había utilizado su paciencia y su desconfianza hacia el sistema visible para construir un futuro sólido, oculto a plena vista. Un verdadero homenaje a la sabiduría antigua que valora la previsión sobre la opulencia instantánea. Mi primera acción fue contactar al licenciado. El nombre y el número garabateados en la pequeña libreta me llevaron a un bufete de abogados de prestigio en la capital, una dirección que contrastaba violentamente con la sencillez del campo donde yo me encontraba. Mi voz temblaba ligeramente al marcar el número. Cuando me identifiqué y mencioné el nombre de mi abuela, doña Elvira, y la existencia de un asunto de custodia relacionado con 3 llaves, la recepcionista pasó de un tono robótico a una cautelosa seriedad. En cuestión de segundos, la voz formal y medida del licenciado apareció al otro lado de la línea. «Sí, joven», me dijo, su tono inmutable y profesional.
El caso de la señora Elvira T. ha estado en nuestros archivos como fideicomiso ancla por casi 2 décadas. Ella fue muy específica. Solo el heredero que contactara al bufete mencionando las 3 llaves, la pequeña, la gruesa y la del pájaro, y el concepto de custodia, podría activar la transferencia. Es una forma de asegurar que el dinero caería en manos de alguien que realmente valorara su legado y entendiera la paciencia. La señora Elvira, permítame decirle, no era una mujer común. Sentí un nudo en la garganta. La abuela no solo había ocultado el dinero, había diseñado una prueba de carácter y de lealtad a sus enseñanzas. Una prueba que solo podía ser superada a través de la persistencia y el recuerdo de sus palabras. Confirmamos una cita para el día siguiente. El viaje a la ciudad fue, mentalmente, más largo que cualquier otro. Mientras conducía, pensaba en todas las veces que la había subestimado, en las veces que, con mi mentalidad moderna, había visto sus costumbres como anticuadas. Ella era la verdadera visionaria. El bufete del licenciado era el epítome de la seriedad legal, paredes revestidas de madera oscura, silencio monacal y el olor a cuero viejo. El licenciado, un hombre de unos 60 años, con una mirada aguda y una chaqueta de tweed impecable, me recibió en su despacho. Sobre su escritorio había una carpeta de cuero, gruesa y solemne. Tras un intercambio formal de documentos de identidad y una explicación legal detallada y precisa, el abogado abrió la carpeta. Su abuela, comenzó con una pausa dramática, no confió este dinero a un banco comercial tradicional, que es vulnerable a las crisis de liquidez. Ella utilizó la liquidación de su certificado de depósito, que usted encontró, para establecer un fideicomiso de inversión altamente conservador con una institución privada, con el mandato de reinvertir las ganancias durante un largo periodo. La suma inicial era considerable, pero el crecimiento compuesto durante 20 años, libre de impuestos según las cláusulas específicas que ella redactó, ha culminado en la cifra que usted ahora tiene derecho a reclamar. Me deslizó un estado de cuenta. La línea final decía 3.000 Viseria USD como capital principal, más una cantidad adicional en ganancias líquidas. La cifra me mareó, no por la avaricia, sino por el peso de la responsabilidad que conllevaba. Era una fortuna que cambiaba la vida, no solo la mía, sino la de mis descendientes. El abogado me miró por encima de sus lentes. Pero hay una última cosa. Su abuela impuso una condición no legal, sino moral, para la entrega total y sin reservas de los fondos. Ella sabía que el dinero fácil a menudo trae consigo la ruina personal. En el acta constitutiva, ella dejó una cláusula que le ruego que lea usted mismo. El licenciado deslizó hacia mí una hoja de papel de seda, idéntica a la que había encontrado en el nicho de la cisterna, pero esta vez mecanografiada y firmada, certificada por el bufete. El texto era breve, pero su contenido era una lección de vida. Al recibir esta bendición, recuerde que la fortuna que no se comparte o que no tiene un propósito noble, se pudre. El capital es la semilla, no es el fruto. Exijo, no legalmente, sino como la última voluntad de su abuela, que usted use al menos un 10% de esta cantidad para honrar la memoria de la familia y de su comunidad, iniciando algo que perdure más allá de su propia vida. Sea un árbol, no un consumidor de madera. Que la paz y la prudencia guíen su mano. Si usted lo gasta todo en lujos efímeros, habrá encontrado las llaves, pero no habrá entendido la lección, la cláusula moral. Mi abuela, hasta en la tumba, me estaba dando una última lección magistral. El dinero era mío, sí, pero venía con una carga de significado. La riqueza, para ella, no era acumulación, sino perpetuidad. Me estaba pidiendo que invirtiera en el legado, en la comunidad, en la permanencia. Ella había sido el pájaro que canta en el lugar que recuerda el cielo, un faro de estabilidad. Ahora era mi turno de tomar esa luz y hacerla brillar. El abogado me sonrió, la primera vez que lo hacía. La señora Elvira era brillante. La transferencia se ejecutará en las próximas 48 horas. Ahora, ¿qué va a hacer con la semilla? La carpeta sellada con los estados de cuenta no pesaba físicamente en mi regazo, pero su contenido era una carga abrumadora para el espíritu. $3 millones.
Era la solución a todos mis problemas, la llave a un futuro sin las estrecheces que habían marcado mi vida adulta. Podía comprar la casa que siempre quise, viajar sin restricciones, vivir sin mirar el precio de la gasolina o del pan. La tentación del derroche era una sirena cantando en mis oídos, atrayéndome a las aguas peligrosas de la gratificación instantánea. Pero la voz de mi abuela, esta vez no a través de un recuerdo, sino de la solemnidad del documento legal, era el ancla que me mantenía a flote. Si usted lo gasta todo en lujos efímeros, habrá encontrado las llaves, pero no habrá entendido la lección. Esa frase se convirtió en mi nuevo acertijo, más difícil de descifrar que la ubicación del cofre. El licenciado había cumplido su parte. Ahora me tocaba a mí honrar la condición moral. El dinero estaba en mi cuenta, pero la paz dependía de mi siguiente movimiento. Pensé en la generación de mi abuela, que construía pensando en los nietos, no en el placer del momento. Ellos no veían el dinero como un fin, sino como una herramienta para la permanencia y la dignidad. Me senté con mi esposa, una mujer que me había acompañado en las vacilaciones y las búsquedas, y le mostré la nota. Ella, con su sabiduría tranquila, solo dijo: Elvira te dio la libertad y una misión. La libertad es fácil de gastar, la misión es la que te define. Decidimos que la parte más urgente era el legado. El 10%, o sea, $300,000, debía ser apartado inmediatamente y utilizado como capital semilla para el propósito que mi abuela había marcado. Tenía que ser un árbol, algo que diera sombra y fruto a la comunidad. Pensé en su jardín, en sus hierbas medicinales, en cómo ella siempre había sido un punto de encuentro para los vecinos, ofreciendo consejos y remedios. Pensé, sobre todo, en el terreno rural, el lugar que recuerda el cielo, donde habíamos encontrado la última pista. Ese lugar, inmaculado y cargado de su energía, era el sitio ideal para plantar el árbol de su memoria. Mi plan tomó forma lenta, pero firmemente. Decidí invertir ese 10% para establecer un centro comunitario y educativo en el terreno de mi abuela. Lo llamaría el Refugio de Elvira. No sería una escuela formal, sino un taller de oficios olvidados y una biblioteca enfocada en la sabiduría práctica, carpintería, bordado, herrería y, crucialmente, educación financiera básica y la enseñanza del ahorro a largo plazo, el principio que había hecho posible mi fortuna. Un lugar donde la gente mayor pudiera compartir sus conocimientos con los jóvenes, creando un puente generacional que la modernidad había derrumbado. El primer paso fue ir más allá del pozo de la cisterna. Contraté a un equipo de agrimensores y constructores locales, gente que mi abuela seguramente habría conocido y aprobado. Les mostré los planos de lo que sería un pequeño, pero robusto, edificio de piedra y madera diseñado para durar. Quería que cada ladrillo de ese centro gritara la virtud de la solidez y la paciencia. La emoción de los obreros locales al saber que el proyecto era financiado por una herencia y destinado a la comunidad fue palpable. Era un tipo de inversión que ellos entendían y valoraban, la reinversión en las raíces. Mientras supervisaba el desmalezado del terreno, encontré un viejo tronco de guayabo que mi abuela había usado como asiento. Estaba casi descompuesto, pero al levantarlo, noté que la corteza había protegido un pedazo de metal incrustado. No era una llave, sino una placa de cobre pulida que mi abuela había clavado allí. Decía simplemente: la verdadera riqueza es el tiempo, y la verdadera herencia es el conocimiento. Una vez más, ella me estaba hablando. Esta placa de cobre se convertiría en la piedra angular del refugio de Elvira. Invertir ese dinero no fue un gasto, sino una liberación. La transferencia de los fondos para la construcción, los primeros 300,000 Seotern, se sintió como el único uso legítimo que podía darle a esa fortuna en ese momento. En lugar de sentir el vacío que acompaña a las compras grandes y triviales, sentí una profunda plenitud. Había cumplido la primera parte de la misión. Había encontrado mi propósito dentro de la fortuna. Ahora, con el 10% destinado al legado, podía mirar el resto de los fondos, el 90% restante, con una nueva perspectiva. No era un permiso para el exceso, sino un escudo contra la necesidad y una plataforma para la estabilidad familiar de las próximas 3 generaciones.
Decidí que mi vida no cambiaría radicalmente. Pagaría mis deudas, me aseguraría de que la educación de mis hijos estuviera garantizada y el grueso del capital sería reinvertido, siguiendo los principios conservadores de mi abuela, para asegurar que el dinero siguiera siendo el ancla que ella había imaginado y no un velero a la deriva en la tempestad del consumismo. Había encontrado los 3 millones, sí, pero lo más valioso que había hallado era la sabiduría para administrarlos. Y el refugio de Elvira sería el testimonio físico de esa lección. El tiempo, que antes se sentía como un enemigo implacable en la carrera por llegar a fin de mes, ahora se había convertido en un aliado, una herramienta para la construcción. Pasaron 3 años desde que encontré el cofre en la cisterna. 3 años desde que la frase de mi abuela, «Guarda bien tus llaves», dejó de ser un recuerdo nostálgico para convertirse en la brújula de mi vida. Los $300,000 invertidos en el legado familiar dieron un fruto que el dinero en sí mismo nunca podría haber comprado. Propósito. Hoy, el refugio de Elvira se alza con una nobleza sencilla en el viejo terreno. Es una estructura de piedra y madera, con tejados amplios y una biblioteca que huele a libros nuevos y a los tomos gastados que mi abuela conservaba. El centro no solo enseña oficios, enseña el valor del esfuerzo y la lógica del ahorro a largo plazo. Los jóvenes de la región vienen a aprender carpintería tradicional de don Fernando, un anciano que mi abuela conocía. Las mujeres mayores, a cambio, enseñan a bordar y a clasificar las hierbas medicinales, reviviendo el espíritu práctico y autosuficiente de Elvira. Es un ciclo de conocimiento donde el pájaro de la sabiduría canta libremente. Mi vida, a diferencia de lo que la gente podría imaginar, no se llenó de yates o vacaciones exóticas. Dejé mi agotador trabajo en la ciudad, sí, pero no para retirarme a la ociosidad, sino para dedicarme a la gestión del fideicomiso y, más importante aún, a ser el director del refugio. Mi nueva riqueza no me trajo el lujo, sino el privilegio de la utilidad. Pude asegurar la educación de mis hijos, pagar las deudas y garantizar una estabilidad que duraría más allá de mi vida, tal como mi abuela lo había planeado. El grueso del capital permanece invertido, creciendo lentamente, honrando la lección de paciencia de doña Elvira. Lo que he aprendido en estos años es que el verdadero tesoro de los $3 millones no era el dinero, sino el proceso para encontrarlo. Elvira no me dejó una herencia fácil, me dejó un mapa moral, una prueba de fe. La llave pequeña me obligó a la introspección, el diario y la memoria. La llave gruesa me exigió la determinación, buscar el viejo armario. Y la llave del pájaro me pidió la perspicacia y la conexión con el lugar de origen, la cisterna. Las 3 llaves simbolizaban la práctica, la persistencia y la prudencia. Las 3 virtudes cardinales que, según ella, definen una vida bien vivida. Cuando recibo a las personas mayores en el refugio, veo en sus ojos la misma sabiduría tranquila que tenía mi abuela. Ellos entienden instintivamente que mi fortuna no es un golpe de suerte, sino la culminación de un plan metódico. Y les comparto la historia sin vanidad, sino como un testimonio. Les digo que los consejos de los mayores, a menudo ignorados por nuestra generación apurada, son como esas llaves antiguas. Parecen inútiles, pero guardan los secretos de la estabilidad y la permanencia. Recuerdo la última línea de su nota en el nicho de la cisterna. El valor real no está en el metal que ves, sino en la paciencia que ejerciste para encontrarlo. Hoy, con el refugio operando y mi familia segura, entiendo que la paciencia fue la inversión más grande de todas. La paciencia para guardar las llaves, la paciencia para buscar la cerradura y la paciencia para dejar que el capital crezca, en lugar de cortarlo prematuramente. Mi abuela, la mujer que desconfiaba de la modernidad, me dio la mayor bendición que se puede dar en el siglo XXI, la libertad del tiempo, y la garantía de que su voz, su sabiduría y su espíritu seguirán resonando en cada clase de ahorro, en cada pieza de madera tallada y en cada hierba plantada en el jardín del refugio. Ella me enseñó que la forma más elevada de riqueza es asegurarse de que el trabajo de nuestra vida se convierta en una sombra generosa bajo la cual otros puedan descansar y crecer. Mi misión ahora es simple: guardar bien estas llaves, no las de latón,
sino las de los principios que me guiaron, para que mis propios descendientes, cuando les llegue su momento, no tengan que buscar 3 millones de dólares, sino que simplemente hereden la sabiduría de saber construir algo que nunca pueda ser perdido o gastado. La abuela había ganado, y con su victoria me había hecho libre. El pájaro sigue cantando.